Empezamos con este ejercicio que propiamente no es un ejercicio. Vamos a definir lo que es una sucesión, definir lo que es una progresión aritmética, lo que es una progresión geométrica y deducir las fórmulas que nos permiten hallar el término general, la suma de los n primeros términos. En fin, ahora lo iréis viendo. Apartado A. Define sucesión. Una sucesión es un conjunto de números dados de forma ordenada. Es decir, se puede enumerar. Hay un primero, segundo, etc. Habitualmente hay infinitos números en esa sucesión. Define también término de una sucesión. Son los elementos de esa sucesión, es decir, los números de esa sucesión, que a veces no son números, son otros objetos. Y se suele designar mediante una letra con subíndice. El subíndice de cada elemento indica el lugar que ocupa en la sucesión. Me explico. Para indicar que queremos escribir el primer término pondré A sub 1. Para indicar que estamos en el segundo término A sub 2. Así sucesivamente. En lugar de A podría haber elegido cualquier otra letra, claro. Con ejemplos todo se entiende mejor. Podría escribir esta siguiente sucesión de números. El primer término, el 2. El siguiente, el 5. El siguiente, el 8. Habitualmente, cuando escribimos una sucesión, hay una ley, una fórmula, una forma recurrente de encontrar un término sabiendo los anteriores. Por ejemplo, aquí, ¿cuál creéis que será el siguiente? El 11, ¿verdad? Porque os dais cuenta que vamos sumando 3 al anterior para obtener un término. El quinto término, por ejemplo, será 14, y aquí sumamos 3 al cuarto término. Aquí el A sub 1 sería el 2, el A sub 2 el 5, el A sub 3 el 8, el A sub 4 el 11. Seguimos. Término general de una sucesión. Es la expresión que representa un término cualquiera de la sucesión y se simboliza así, A sub n. Claro, n es cualquier número natural. Puede ser 1, 2, 3, 4... Si, por ejemplo, la n es 5, nos estamos refiriendo al quinto término. Un ejemplo, 3n menos 1 sería el término general de una sucesión. ¿Que quiero hallar el primer término? Pues cambio la n por el 1. 3 por 1, 3, menos 1, 2. ¿Que quiero hallar el segundo término? Cambio la n por el 2. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y así sucesivamente. El tercer término, por ejemplo, será 3 por 3, 9, menos 1, 8. Observa que los números que acabo de obtener, 2, 5, 8, son los tres primeros términos de esta sucesión que antes puse como ejemplo. Y es que este es el término general de la sucesión anterior. Ya aprenderemos a hallar el término general de esta sucesión, evidentemente. Claro, si yo, por ejemplo, ahora quiero hallar el término que hace 100, por ejemplo, sabiendo el término general, pues es muy fácil. 3 por 100, 300, menos 1, 299. Hallar el término general de una sucesión es interesante para luego resolver problemas, pero no todas las sucesiones tienen un término general. Hay sucesiones que solamente están definidas de forma recurrente, lo que voy a explicaros ahora. Son sucesiones tales que para conocer un término necesitas conocer los anteriores. Voy a proponer un ejemplo. Una de las sucesiones más importantes en matemáticas es la que voy a daros ahora como ejemplo. El primer término es el 0, el segundo término es el 1, y los siguientes los voy a conocer sabiendo los dos anteriores. De la siguiente forma, el término que hace n es igual a la suma del anterior, que será el n-1, más el anterior del anterior, es decir, la sub n-2. Claro, eso para n mayor o igual que 3, porque los dos primeros ya me los han dado. Mirad, la sucesión de números sería esta entonces. El 0, el 1, por definición. Y ahora, el tercero, la suma de los dos anteriores. 1 más 0, 1. El siguiente, la suma de los dos anteriores. 2. El siguiente, la suma de los dos anteriores. 3. El siguiente, 5. El siguiente, 8.
el siguiente 13, el siguiente 21 y así sucesivamente. Esta sucesión tiene nombre, se llama sucesión de Fibonacci, en honor de un matemático italiano de Pisa, y ya se hablaba de ella en el siglo XIII. Tiene algunas propiedades que en ejercicios posteriores veréis. Apartado B. Define progresión aritmética. Es una sucesión en la que se pasa de un término al siguiente, repito, al siguiente, sumando un mismo número que puede ser positivo o negativo. Si es negativo, lo que estamos haciendo es restando, claro. Al que llamamos diferencia, lo denotamos con una D minúscula, diferencia de la progresión aritmética. Por tanto, una sucesión a sub n es aritmética si la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es el mismo número d. Eso lo denotamos así en matemáticas. La diferencia entre un término y el anterior es una constante. Esto para cualquier n. Bueno, n mayor o igual que 2, porque el primer término no tiene un término anterior, claro. Es decir, una progresión aritmética, si tengo el primer término, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente, para pasar del primer término al segundo, sumamos un número d, insisto que este número d puede ser negativo, por tanto lo que hacemos es restar, y así con todos los términos. Observa lo siguiente, para hallar el segundo término le sumamos d al primero, para hallar el tercer término le sumamos d al segundo, o lo que es lo mismo, le sumamos dos veces d al primero. Para hallar el cuarto, le sumamos d al tercero o también le sumamos tres veces d al primero. Para hallar el que hace n puede ser cualquier número natural mayor o igual que 2, lo que haremos será, al primer término le sumaremos ¿cuántas veces la d? Bueno, piensa que si por ejemplo la n es 100, habrá que sumarle 99 veces la d. Cuando la n es n, pues le sumaré n menos una vez la d. Esto que acabo de escribir es una fórmula que me permite hallar el término general cuando la progresión es aritmética. He demostrado fácilmente la fórmula para hallar el término general de una progresión aritmética. Os pongo un ejemplo que os aclara todo esto. Luego en la colección de ejercicios lo vais a entender todo mejor. La sucesión 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente es aritmética, es la que os puse también antes de aquí de ejemplo, pues cuando restamos a un término el anterior, por ejemplo el segundo le resto el primero, me da 3, cuando le resto al tercero el segundo, 8 menos 5 también me da 3, y así sucesivamente. La diferencia es 3. Por tanto, si quiero hallar el término general, lo puedo hacer a través de esta fórmula que hay que memorizar. Es igual al primer término, que en este caso es 2, más n-1 por la diferencia, que en este caso he dicho que es 3. Observa que si quitamos paréntesis y simplificamos tenemos 3n y luego como número tenemos 2 menos 3, que es menos 1. Claro que sí, ya lo sabía, os lo puse aquí también. Es el término general de esta progresión aritmética 2, 5, 8, 11. Ahora si quiero hallar el término que hace 50, pues cambio la n por 50. 50 por 3, 150, menos 1 me da 149. El apartado también dice que demostremos la fórmula para hallar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Y es que hay una proposición que hay que demostrar que dice lo siguiente: si a sub n es una sucesión aritmética o progresión aritmética, entonces la suma de los n primeros términos de esa progresión, es decir, esto que estoy indicando ahora,
es igual al primer término de esta suma más el último por n es el número de sumandos, partido de 2. Esta fórmula necesita su demostración, la haremos ahora después. Ahora voy a poneros un ejemplo. Si tengo que sumar 2 más 5 más 8 más 11 más 1 más 14 más 3, 17. Voy a sumar 6 términos de la progresión que os había dado antes. Escribiré así, suma de 6 términos de esta progresión. Pues según la fórmula es igual a 2, el primer término, más el último, el sexto, que es 17, por el número de sumandos, que es 6, partido de 2. 2 más 17 son 19, 6 medios es 3, multiplicamos 3 por 9, 27, llevamos 2, 3 por 1, 3 y 2, 5, suman 57. Podéis sumar vosotros estos 6 números y veréis cómo os da 57. Toca ahora hacer la demostración, pero lo dejaré para después, para borrar la pantalla y empezar desde cero, haciendo un resumen. La demostración se basa en el hecho de que el primer término y el último, en este caso suman 19, suman lo mismo que el segundo y el penúltimo. Observa que sí, 5 más 14 son 19, igual que el tercero y el antepenúltimo, 11 más 8 también es 19. La suma entonces pedida es lo mismo que sumar 3 veces 19, que es lo que he hecho aquí. Claro, puedo hacer n medios parejas del primero más el último. Por eso tenemos la fórmula, el primero más el último se multiplica por n medios, que es el número de parejas que puedo hacer con estos n sumandos. Cuando la n es impar, no podré hacer n medios parejas, pero también se cumple la igualdad. Ya lo veréis en la demostración. Bien, pues estas son las dos fórmulas que tenéis que recordar en los ejercicios sobre las progresiones aritméticas. La primera, cómo hallar el término general. Y la segunda, cómo hallar la suma de los n primeros términos. Apartado C. Define progresión geométrica y demuestra la fórmula para hallar su término general, la suma de los n primeros términos, es decir, algo parecido a lo que hice con las progresiones aritméticas, pero hay una fórmula más, y es la suma de los infinitos términos, sí, una suma infinita, como veis, cuando la razón está entre -1 y 1. Volvemos poco a poco. Primero la definición de progresión geométrica. Bien, pues es una sucesión en la que se pasa de un término al siguiente. Hasta ahora he dicho lo mismo que antes. Antes dije sumando un mismo número, pues ahora multiplicando por un mismo número. Antes lo llamamos diferencia, ahora se llama razón. Por supuesto, ese número puede ser positivo o negativo, igual que antes. Lo denotaremos con la letra R, R de razón, de la progresión. La razón puede ser un número fraccionario también, no tiene por qué ser un número entero. Igual que aquí también, esta diferencia puede ser una fracción. Estamos haciendo ejemplos sencillos, pero después tendréis ejercicios más complicados. Observa que una progresión va a ser geométrica entonces si al dividir un término entre el anterior obtenemos un mismo número siempre, que llamamos razón, la n mayor o igual que 2, claro, porque para n igual a 1 no hay un término anterior. Igual que antes hacíamos la resta, ahora hacemos el cociente entre un número y el anterior. Observa lo siguiente, si tenemos un término, el segundo, el tercero, el cuarto, así sucesivamente, he dicho que para pasar del primero al segundo, lo que hacemos es multiplicar por la razón. Para pasar del segundo al tercero, multiplicaré el segundo por la razón. Para conocer el cuarto término, multiplicaré el tercero por la razón. Y así sucesivamente. Quiero que encontréis el término general, a sub n. Veamos. El a sub 2, el segundo término, es a sub 1, el primero, por la razón. El tercero es a sub 2 por la razón, pero también es a sub 1, este primer término, por la razón dos veces, es decir, a sub 1 por la razón al cuadrado.
Para hallar a sub 4 lo puedo hacer como a sub 3 por la razón, pero también a sub 1 por la razón 3 veces, es decir, a sub 1 por la razón al cubo. Si quisiera hallar, por ejemplo, el que hace 100, pues será a sub 1 por la razón elevado a 99. Haré 99 saltos como este, ¿verdad? Si quiero hallar el que hace n, siendo n cualquier número mayor o igual que 2, tendré que hacer el primero por la razón elevado a n menos 1, porque tengo que hacer n menos un salto. Aquí sumé n menos una vez la diferencia, aquí multiplico por la razón n menos una vez. Esta es la fórmula para hallar el término general en una progresión geométrica de razón r. Hay que memorizarla, por supuesto. Pongamos un ejemplo sencillo, porque estamos empezando. Luego, insisto, hay una colección amplísima de ejercicios de progresiones aritméticas, geométricas y sucesiones en general, que debes ir viendo. El ejemplo, pues a ver, una progresión que sea geométrica. Se me ocurre, por ejemplo, empezar por 3, primer término que sea el 3, el siguiente que sea 6, es decir, multiplico el 3 por 2. El siguiente 12, es decir, multiplico el 6 por 2. El siguiente 24, es decir, multiplico el 12 por 2. Está claro que esta es una progresión geométrica de razón 2. No siempre se ve tan fácil. Cuando no sea tan fácil, ya sabéis, lo que hay que hacer es dividir a un término el anterior. Si dividimos 6 entre 3, ¿qué nos da? 2. Si dividimos el tercero entre el segundo, también nos da 2. Si divido el cuarto entre el tercero, también nos da 2. Siempre nos da 2, es que es geométrica de razón 2. Tenemos una fórmula para hallar el término general. Es el primer término, 3, por la razón elevado a n menos 1. Esta fórmula me vale también para n igual a 1, porque en el caso de que la n sea 1, 1 menos 1 es 0, 2 elevado a 0 es 1, 1 por 3 es 3, es decir, el primer término. A veces cometéis una barbaridad que voy a comentar ahora. Hacéis esta simplificación, 3 por 2 es 6, y escribís 6 elevado a n menos 1. Esto está muy mal, ya que en esta potencia la base es 2, no 6. Eso sería así si 3 por 2 estuviera entre paréntesis. Es un error típico que quiero que corrijáis desde el primer momento. Si por ejemplo queréis hallar el término que hace 6, pues haréis 3 por 2 elevado a 6 menos 1. Es decir, 3 por 2 elevado a 5. Es decir, 3 por 32. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 96. El término general sirve para eso, para hallar el valor de cualquier término de la progresión. Por ejemplo, el sexto. Por supuesto, la razón puede ser un número negativo y también puede ser un número fraccionario. La razón podría ser un medio, por ejemplo. Piensa que si la razón es un medio, lo que hacemos es, para hallar el segundo, dividimos entre 2 el primero. Para hallar el tercero, dividimos entre 2 el segundo. Los números cada vez son menores porque se están dividiendo entre 2. Y es que si la razón es un número entre menos 1 y 1, los números cada vez son más próximos a 0. Van disminuyendo y no aumentando. En cambio, si la razón es mayor que 1 o menor que menos 1, los números cada vez son mayores, positivos o negativos, pero cada vez más grandes. Tenemos también una fórmula que nos permite hallar la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica. Es una proposición que habrá que demostrar. Lo haré ahora después, cuando borre todo lo que tengo escrito aquí. Dice lo siguiente: si tenemos una progresión geométrica, entonces la suma de los n primeros términos se demuestra que es igual al primero menos el que hace n, no, el siguiente, el n más 1, el siguiente del último, partido de 1 menos la razón. Claro que normalmente se memoriza de otra manera, ya que el término que hace n más 1 se puede hallar
Piensa que el que hace n es el primer término multiplicado por la razón elevado a n-1, n-1 saltos. Si quiero llegar al que hace a sub n más 1, al siguiente, pues será a sub 1 por la razón elevado a n, ya que es el término siguiente, el n más 1, partido de 1 menos la razón. Estas fórmulas son las que me permiten hallar la suma de los n primeros términos. Insisto que ahora después lo demostraré. Un ejemplo, pues imaginaros que tenemos que sumar estos 4 términos. Desde luego se termina antes sumándolos y ya está, pero quiero que veáis que coincide con el resultado del primer término, que es 3, menos el siguiente de 24, que es 48. De todas formas, si no lo sabemos, pues lo calculamos. Sería 3 por la razón, que es 2, elevado a n, 1, 2, 3, 4 sumandos. Pero 2 elevado a 4 es 16, 16 por 3, 48. Partido de 1 menos la razón, que es 2. Tenemos 3 menos 48, partido de menos 1. Operamos y nos da 45. Claro que sí, observa que 3 y 6 son 9, más 12, 21, 21 más 24, 45. Claro que si en lugar de sumar 4 términos me piden la suma de los 50 primeros términos, pues la fórmula me va a ayudar mucho a hallar esa suma, claro. La otra fórmula que os tengo que dar es la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica cuando la razón está entre menos 1 y 1. La proposición dice lo siguiente: si tenemos una progresión geométrica donde la razón es un número mayor que menos 1, menor que 1, entonces la suma de los infinitos términos de la progresión, es decir, el primero más el segundo más el tercero, así hasta el infinito, se puede obtener. Es igual al primer término partido de 1 menos la razón. La demostración la haré ahora después. Lo que sí que quiero hacer es un ejemplo aquí en este hueco. Observa esta progresión. 1, el siguiente 1 medio, el siguiente 1 cuarto, el siguiente 1 octavo. ¿Es esta también una progresión geométrica? Pues sí, es geométrica y la razón es 1 medio. Piensa que para obtener el segundo término multiplico por 1 medio el primero, para obtener el tercer término multiplico por 1 medio el segundo, para obtener el cuarto término multiplico por 1 medio el tercero. También podría demostrarlo viendo que al dividir un término entre el anterior siempre nos da 1 medio. Por ejemplo, si dividís 1 octavo entre 1 cuarto, os da 1 medio. Si dividís 1 cuarto entre 1 medio, os da 1 medio. Si dividís 1 medio entre 1, os da 1 medio. Pues bien, progresiones como esta, donde la razón es un número entre menos 1 y 1, mayor que menos 1, menor que 1, me pueden pedir la suma de todos los términos de la progresión, que parezca mentira. 1 más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo. Observa que cada vez los términos son más pequeños, más próximos a 0. Llegará a ser prácticamente 0 cuando estemos en el término 100 o 1000, ¿verdad? Bien, pues según la fórmula es igual al primer término, que es 1, partido de 1 menos la razón, que es 1 medio en este ejemplo. Hacemos operaciones, me da 1 partido de 1 medio, nos da 2. La suma de todos los términos es 2. Observa que en los primeros sumandos prácticamente ya sumamos casi 2, porque 1 más 1 medio es 1,5. Esto es 0,25, por tanto en los 3 primeros sumandos ya tenemos 1,75. En el resto tendré las 25 centésimas que me faltan hasta llegar a 2. Haremos ejercicios bastante curiosos sobre estas sumas infinitas. La verdad es que las progresiones geométricas dan mucho juego y veremos ejercicios interesantes en esta colección de problemas que he preparado.
Ahora voy a borrar todo lo que hay en la pantalla, así que si queréis pulsar el stop para verlo mejor, porque paso a demostraros la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética, que es esta fórmula. Voy a demostraros también la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica, que es esta fórmula. Y por último, la suma de los infinitos términos en una progresión geométrica, eso sí, cuando la razón está entre -1 y 1, porque si no daría infinito esa suma. Antes de hacer la demostración, quería contaros una cosa. Igual, después de ver los ejemplos, creéis que todas las progresiones son aritméticas o geométricas, y muchísimo menos. Ejemplos, pues, por ejemplo, la primera, en término general puede ser n² menos 1. En esta sucesión los números serán 0, 3, 8, 15. Estoy cambiando la n por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Si cambio la n por el 5, tendré 25 menos 1, 24 y así sucesivamente. Estos números no están en progresión aritmética, no sumamos siempre la misma cantidad, ni geométrica, no obtenemos un término multiplicando por un número del anterior. Otro ejemplo, 2n menos 1 partido de n. Tampoco es aritmética ni geométrica, por supuesto. Vamos a hallar unos cuantos términos. Cuando cambiamos la n por el 1 tenemos 2 menos 1, 1. 1 partido de 1, que es 1. Cambiamos la n por el 2, tenemos 4 menos 1, 3 en el numerador y en el denominador 2. Cambiamos la n por el 3, 6 menos 1, 5, 5 tercios. Cambiamos la n por el 4, 8 menos 1, 7, 7 cuartos. Si lo estudiáis un poco veréis que esta progresión tampoco es aritmética ni geométrica. Por lo dicho, vamos a pasar a demostrar estas tres proposiciones, así que si queréis estudiar lo que hay aquí, usar pause o parar. Aquí tenéis en esta tabla lo que tenéis que recordar sobre las progresiones aritméticas. Es aritmética cuando la diferencia entre un término y el anterior es siempre el mismo número de. Eso ocurre para cualquier término de sucesión. Bueno, a partir del segundo, claro, porque el primero no tendrá término anterior. Claro, si despejáis de aquí a sub n, te das cuenta que es lo mismo que decir que el término enésimo es el anterior más la d, la diferencia. Ya os he demostrado que el término general de una progresión aritmética se puede hallar a partir de esta fórmula. El primer término más n menos una vez la diferencia. Y lo que tengo que demostraros es que la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética se puede hallar con esta fórmula. Paso entonces a hacer la demostración. La demostración se basa en el hecho de que si sumamos al primer término el último, nos da lo mismo que si sumamos el segundo con el penúltimo y así sucesivamente. La explicación es la siguiente. Recuerda que para pasar de un término al siguiente, por ser aritmética, lo que hacemos es sumar d, ¿no? La diferencia. Si quiero hallar el tercer término, le sumo al segundo la diferencia, y así sucesivamente. Pensad entonces lo siguiente. Si yo quiero pasar del término n al anterior, lo que hago es restarle la diferencia. Si yo quiero saber este número y sé este, lo que hago es restarle la diferencia, ¿verdad? Observa entonces que si yo hallo el segundo término más el penúltimo, el segundo término es igual al primero más la diferencia. Y el penúltimo término, este, es igual al último menos la diferencia. D y menos D se simplifica y tengo lo que antes os comentaba. Coincide con el primero más el último. El segundo más el penúltimo coincide con el primero más el último. Si sumamos el tercero con el antepenúltimo, es decir, a sub n menos 2, tendré lo siguiente. El tercero es el primero más 2 veces d y el antepenúltimo, este es el último menos 2 veces d. Se simplifica y vuelvo a tener el mismo resultado. A sub 1 más a sub n. Convencidos ya de esta propiedad, cierta siempre, hacemos ahora lo siguiente.
La suma que tengo que hacer es el primer término más el segundo más el tercero, así sucesivamente, más el antepenúltimo, más el penúltimo, más el último. Voy a escribir ahora esta misma suma, pero en orden inverso. Es lo mismo, claro. A sub n más a sub n menos 1, más a sub n menos 2, así a sub 3 más a sub 2 más a sub 1. Y lo hago para ahora sumar miembro a miembro en estas dos igualdades. Es decir, si esta es la igualdad 1 y esta es la igualdad 2, ahora voy a hacer 1 más 2. S sub n más S sub n, pues tendré dos veces S sub n. Y ahora observa, tengo que sumar A sub 1 más A sub n. Luego sumaré también A sub 2 con A sub n menos 1, que como os he dicho antes, coincide con A sub 1 más A sub n. Pero A sub 3 más A sub n menos 2 también es A sub 1 más A sub n. Así sucesivamente. El último también será A sub 1 más A sub n, evidentemente, este también. Si lo pensáis un poco, lo que tengo es A sub 1 más A sub n. ¿Cuántas veces? Pues 1, 2, 3, n veces. Pues ya prácticamente la fórmula está demostrada. Lo único que me hace falta es pasar el 2 dividiendo al segundo miembro en esta igualdad y tenemos la fórmula que teníamos que demostrar. La suma enésima es igual al primero más el último, entre paréntesis, por n, el número de sumandos, partido de 2. Ya está demostrado, se suele escribir CQD indicando que hemos terminado la demostración, como queríamos demostrar. Bien, pasemos a hablar de las progresiones geométricas. Ya os he dado toda la teoría, esto es un resumen, os recuerdo. Una progresión es geométrica si al dividir un término entre el anterior obtenemos siempre el mismo número, razón, para n mayor o igual que 2. Claro, el primer término no tiene término anterior. Si lo pensáis también de esta forma, a sub n es igual a sub n menos 1 por la razón. No tengo más que pasar multiplicando a sub n menos 1. Es decir, un término es igual al anterior multiplicado por la razón por esa constante que estamos llamando razón. La demostración de que el término general de esta progresión es esta fórmula, ya la he hecho en la diapositiva anterior. Lógico, porque si quiero hallar el término que hace 3, por ejemplo, pues al primer término hay que multiplicar por la razón no una vez, sino dos veces, claro, 3 menos 1, y así sucesivamente. Lo que tengo que demostrar es que la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es así, se puede obtener con esta fórmula, y por último esta otra suma infinita. Vamos a verlo. Recuerda que en una progresión geométrica tenemos los términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n menos 1, a sub n. Y si es geométrica es porque para hallar el segundo lo que hacemos es multiplicar el primero por la razón. Si queremos hallar el tercero, multiplicamos el segundo por la razón. Y así sucesivamente. Si queremos hallar el enésimo, multiplicamos el anterior por la razón. Queremos hallar la suma de los n primeros términos. A sub 1, más a sub 2, más a sub 3, más puntos suspensivos. El penúltimo sumando será a sub n menos 1 y el último el a sub n. En esta igualdad voy a multiplicar por r, por la razón, los dos miembros. Me queda así r por s sub n, y aquí hay que multiplicar por r también el segundo término. Bien, propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Ahora hay que multiplicar por r cada uno de los sumandos. Me va a quedar r por a sub 1, más r por a sub 2, y así sucesivamente. El penúltimo será r por a sub n, el penúltimo r por a sub n menos 1 y el último r por a sub n. Pero observa que r por a sub 1 es a sub 2, ¿no? A sub 2 es a sub 1 por r. Igual que r por a sub 2 es a sub 3. R por a sub 3 es a sub 4.
R por A sub n menos 1 será el siguiente, será A sub n. R por A sub n será el siguiente, será A sub n más 1. Lo escribo otra vez para que no haya dudas. R por la suma enésima es igual a sub 2, más A sub 3, más A sub 4, así sucesivamente. El penúltimo sumando será A sub n y el último A sub n más 1. Si esta expresión lo llamo la expresión 1 y esta expresión, esta igualdad, lo llamo expresión 2 y hacemos 1 menos 2, pues me va a dar lo siguiente: a S sub n le resto R veces S sub n, es lo que tendré en el primer miembro, ¿verdad? Y atentos, en el segundo va a pasar lo siguiente: A sub 1 lo escribo aquí, luego tengo más A sub 2 menos A sub 2. Al hacer esa resta se va a simplificar A sub 2 con A sub 2. A sub 3 menos A sub 3 también se va a simplificar. A sub 4, que estará aquí, se va a simplificar con este A sub 4. A sub n se va a simplificar con este A sub n, igual que A sub n menos 1 se simplificará con A sub n menos 1 que hay aquí. Total que solamente me va a quedar al final A sub 1 menos, cuidado que este está con menos, A sub n más 1. Bien, pues prácticamente ya tenemos la fórmula. Aquí puedo sacar factor común S sub n, la suma enésima, me queda 1 menos la razón, igual a sub 1 menos A sub n más 1. Despejamos y tenemos A sub 1 menos A sub n más 1 partido de 1 menos la razón. Esta es una de las igualdades que os he dado aquí a memorizar. Para pasar de aquí a aquí es muy fácil. Es darse cuenta, como ya dije en otro momento, que si el término enésimo se halla con esta fórmula, el término que hace n más 1, el siguiente, será igual a A sub 1 por la razón elevado a n más 1 menos 1. Pero n más 1 menos 1 es n. 1 menos 1 se simplifica, lo borro. Así que pasamos de esta igualdad a esta. Primer término menos A sub 1 por la razón elevado a n partido de 1 menos la razón. Seguramente en muchos libros lo veréis escrito de otra manera. Lo veréis así: A sub 1 por la razón elevado a n menos A sub 1 partido de la razón menos 1. Es lo mismo. Para pasar de esta igualdad a esta otra, lo que hacemos es multiplicar por menos 1 numerador y denominador. Yo prefiero que lo memoricéis así, sobre todo por la fórmula que tengo que demostrar ahora. Por último, vamos a demostrar este último resultado, y es que si la razón está entre menos 1 y 1, la suma de todos los términos de esta progresión geométrica es el primer término partido de 1 menos la razón. La demostración es sencilla a partir del resultado anterior. Sabemos que la suma de los n primeros términos es el primer término menos el primer término por la razón elevado a n partido de 1 menos la razón. Ahora tenéis que saber que si n es muy grande, entonces r elevado a n es casi 0, próximo a 0. Cuanto mayor sea n, más próximo a 0 será r elevado a n. Eso sí, la r tiene que estar entre menos 1 y 1. En matemáticas eso se escribe así: r elevado a n, cuando n es muy grande es casi 0, se escribe así: el límite de esta sucesión es 0 si r está entre menos 1 y 1. Si tú eres un alumno de tercero de la ESO no entenderéis lo del límite, pero tarde o temprano lo veréis. Es muy fácil. Es pensar a qué número se acerca esta sucesión de números cuando n es muy grande, ¿no? Con un ejemplo entenderéis por qué esto es así. Elegir un número entre menos 1 y 1, el que queráis. Por ejemplo, 0,7. Y coger la calculadora y hallar 0,7 elevado a 100, por ejemplo. Os da 3,23 por 10 elevado a menos 16. Un número prácticamente 0. En lugar de elevado a 100 lo elevas a 1000. La calculadora dice 0, no es cierto. Es que es prácticamente 0 ya. Eso ocurre siempre que elijas un número entre menos 1 y 1.
Bien, pues no olvides, yo no tengo que hallar la suma de n términos, tengo que hallar la suma de infinitos términos, que es prácticamente lo mismo que la suma de n términos cuando n es muy grande, porque los últimos sumandos de esa suma infinita, entre comillas, son casi cero, luego no afectan a la suma. La suma de los n primeros términos es el primer término menos el primer término por la razón elevado a n partido de 1 menos la razón. Estoy diciendo que r elevado a n es prácticamente 0 cuando la n es muy grande. Cuando la n es infinitamente grande, pues la suma se va a quedar así. Así que la suma de los infinitos términos, que no es más que la suma finita cuando la n es muy grande, tan grande como quiera, es igual al primer término partido de 1 menos la razón, como teníamos que demostrar. Bien, pues ya he hecho este ejercicio teórico donde tenemos las bases para ahora hacer muchos más ejercicios. He preparado una colección muy amplia, ejercicios curiosos, ejercicios interesantes donde vais a aprender mucho mejor en qué consisten las sucesiones, cuándo aparecen progresiones aritméticas y qué hacer con ellas, cuándo aparecen geométricas, como sumar infinitos términos o una cantidad finita. Espero que os gusten.